positivos. Vamos a por los dos ejercicios de ayer. Primero, vamos a ver el problema también del viernes, en detalle. La figura de la pizarra, bueno, la figura de la que os dibujé en la pizarra, la que tenéis aquí, en este otro. O sea, tenemos la mesa horizontal, las dos bolitas, una colgando, sin rozamientos, la cuerda inextensible de masa de expresión. Y esto, pues, ahí se ve el movimiento. Entonces, ¿qué nos preguntaban acerca de este problema? El viernes tenéis que resolverlo con el ordenador para cualquier situación. En este caso nos van a preguntar por una situación especial, cercana a una situación de equilibrio estacionaria, iba a decir. Muy bien, en este sistema hay condiciones para las cuales la bolita sobre la mesa sigue una trayectoria circular y la bolita que cuelga se encuentra en equilibrio. Si tiramos ligeramente de esta hacia abajo, la bolita oscila en torno a su posición original de equilibrio. Hallar el periodo de oscilación si el radio de la trayectoria circular. Nos están preguntando, lo primero que hay que ver, son pequeñas oscilaciones. Posición de equilibrio para la bolita 2, que es la 2, la voy a llamar la que está por aquí abajo, y la 1, la que está aquí arriba, en torno a la posición de equilibrio de la masa 2. Eso quiere decir ya, lo de pequeñas, significa que van a ser oscilaciones armónicas. Entonces nosotros necesitamos encontrar la ecuación del movimiento para la situación en general, entonces para la bolita 2, y hacer precisamente la aproximación de que las oscilaciones sean pequeñas, en torno a la posición de equilibrio. Es decir, hacer lineal la ecuación del movimiento para la 2. ¿De acuerdo? Eso... Sí. ¿Eso lo supones tú? O sea, ¿tenemos que suponer nosotros? O hombre, lo mismo que en el otro problema. Es exactamente lo mismo voy a hacer en ese sentido que en el problema del aro circular, la bolita y el... Por supuesto, no es una suposición, desde el momento en que te estoy diciendo que las oscilaciones son pequeñas. ¿De acuerdo? Si no, te tendría que decir cómo es la amplitud de la oscilación y resolverlo si pudiese resolverse, que no es así. Es decir, que, ¿entiendes? Únicamente para las... O sea, va a oscilar. Eso lo vimos el viernes. ¿De acuerdo? En principio, deberíamos haberlo visto el viernes, como para amplitudes grandes, para cualquier tipo de amplitud, eso va a tener una oscilación determinada. Ahora nos estamos preocupando no por esas que no son armónicas, sino para las armónicas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces necesitamos encontrar la ecuación del movimiento que describa el movimiento de 2. A ver si escribo un poco más claro. Necesitamos encontrar la ecuación en general, o sea, la exacta, no, sin ningún tipo de aproximación. Lo único lo que me permite, no hay rozamientos, pero nada adicional, nada raro, nada, o sea, la ecuación del movimiento exacta, por llamarla de algún modo. Entonces eso lo que muestra van a ser oscilaciones que no son armónicas. Nosotros lo que vamos a hacer con esa ecuación del movimiento es hacer la línea. Lo veréis ahora en el proceso de resolver el problema. Estoy simplemente adelantando un poco qué es lo que quiero hacer. ¿De acuerdo? Entonces necesitaremos... Esto sí que es... una aproximación. Es una aproximación válida si las oscilaciones son de pequeña amplitud. Son pequeñas, o sea que, digamos, lo de pequeño significa, o sea, que es comparar que es pequeño y grande, es simplemente decir que es quedarse con el término lineal es correcto. Es una muy, muy buena aproximación. ¿De acuerdo? Si las oscilaciones son grandes, quedarse solo con el término lineal, por supuesto que no tiene que ver con lo que está ocurriendo.
más allá de que hay oscilaciones, por supuesto. Es decir, que la diferencia entre los periodos es de tal calibre que es totalmente diferente. ¿Lo entendéis? Bien, entonces vayamos a por las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento significa aplicar las leyes de Newton. Que eso era lo que teníais en los apuntes. En principio uno pensaría, pues ahí que lo tengan ya a mano. Yo lo voy a hacer desde el instante inicial, es decir, para la partícula 1. ¿De acuerdo? Y ya voy a aplicar, o sea, primero, forma vectorial, ¿no? Tenemos las fuerzas, sobre la 1 tenemos la tensión, el peso, la fuerza normal, al ser una superficie horizontal, o sea, puedo ponerlo todo ya que se está quedando ahí grabado y luego quizás lo ponga M1 por G más la normal. Estas son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo 1, igual a la masa de 1 por la aceleración de 1. Como la mesa es horizontal, esto y esto se me va, es decir, que esto ya directamente, vamos a ponerlo ya en su forma vectorial, M sub 1. En cuanto a la 2, tenemos únicamente la tensión. Voy a permitirme el lujo, digamos, como siempre os digo, de utilizar, ¿no?, la misma letra para el vector. Tienen dos direcciones diferentes, son dos vectores, en módulo son iguales, pero me permito eso, ¿vale? Simplemente, porque estoy hablando de la tensión en la cuerda si no utilizo más. El peso, igual a M sub 2 por A sub 2. Bueno, voy a poner esta, sí, la pongo aquí arriba, ya que sabemos lo que está pasando ahí. Vamos a poner aquí, tenía T igual a M sub 1 por A sub 1, es por tenerlo ya así un poco, ¿de acuerdo? Sin más. Y ahora, pues, esto es un movimiento lineal, rectilíneo, es decir, que esta simplemente va a ser una ecuación escalar, se me va a transformar, escalar, y esta, naturalmente, es en el plano, pues van a ser dos ecuaciones escalares. Tendremos en total, entonces, 3 ecuaciones, pero naturalmente cada uno no se mueve libremente, ella en el plano y el otro vertical, sino que habrá una cuarta ecuación, una ecuación escalar, para la ligadura. La restricción en el movimiento. Aparte de las restricciones que ya he impuesto a la bolita sobre la mesa, que esas implícitamente he puesto también, ¿no?, de que no se puede mover verticalmente sino en el plano. O sea que si uno quisiese ser muy estricto también podría poner ecuaciones para eso, decir, pues, la aceleración vertical es a 0. Simplemente lo que acabo de decir, yo creo que se entiende más rápido, así restricción en el movimiento. Si hay algo de lo que digo que no se entienda, por favor, se me para, no hay. Bien, vale, estupendo. Fijaos que las fuerzas, además, ya uno se tiene que dar cuenta de esto, las fuerzas son de un tipo muy especial, las que están actuando aquí son fuerzas centrales. Siempre conviene uno ver de qué tipo. Están apuntando centrales y dependiendo de cuál es el centro, por supuesto el agujero de la mesa, porque si cojo otro punto del espacio, por supuesto esas fuerzas no son centrales. O sea que mucho cuidado cuando uno afirma las fuerzas son centrales. Eso es porque todo el mundo está pensando por defecto en el mismo punto, si no, ¿qué van a detener? No apuntan al mismo punto. ¿Entendéis? ¿Está eso claro? Vale. Sí. ¿Puedes repetirlo? Sí. ¿Qué quiere decir fuerzas centrales? Que todas las fuerzas están apuntando hacia un mismo punto del espacio. En este caso, uno ve claramente aquí ¿no?, que este punto pues está bastante bien, ¿no? La tensión en la cuerda sobre está apuntando a este punto, el peso y esto está apuntando hacia el mismo punto. Naturalmente son centrales si yo escojo este punto en el cual me estoy fijando, ¿apuntan a ese punto las fuerzas? Sí, son centrales. Pero si yo escojo otro por aquí, por supuesto que entonces no están apuntando a esa posición del espacio, ¿de acuerdo? Pero uno lo ve y dice, pues anda, qué curioso, me da igual qué posición tengan los cuerpos que están todas, ¿no? Bien. Bueno, eso, ¿en qué se va a manifestar? No, naturalmente se va a manifestar aquí en las ecuaciones del movimiento. Simplemente es un comentario que estoy haciendo. ¿El peso de la pelota debajo no apunta En la dirección, hombre, el sentido no tiene 55 sobre la por supuesto,
Por supuesto, claro. No estoy hablando de la dirección, me da igual que esté alejándose que acercándose al punto. ¿De acuerdo? Por supuesto, eso lo daba por sobreentendido. Muy bien. Entonces, primero vamos a ponerlas, o sea que tendremos aquí otra más. 4 ecuaciones y vamos a tener 4 incógnitas. Voy a escoger coordenadas polares para la bolita U que teníamos entonces. Tengo la dirección radial alejándome del punto central y tendré una dirección perpendicular. El ángulo lo voy a denotar con θ y la distancia con R1 y R2, entonces. ¿De acuerdo? Tendré entonces R1, θ1, voy a poner el subíndice para que sepamos siempre que nos estamos refiriendo al 1 y no quede por ahí perdido. R2 son 3 y luego la tensión en la cuerda va a ser naturalmente otra incógnita, las 4 incógnitas coordenadas polares más la incógnita correspondiente a la tensión. Muy bien, coordenada más la incógnita correspondiente a la tensión. Estupendo. Vamos entonces a la de arriba. ¿Qué tendremos? Si estoy tomando como positivo alejándome, será menos t igual a m1 por a1 la componente radial, es decir, m1 r1 punto menos r1 θ1 punto al cuadrado. Aceleración en polares. Este término, recuerdo que es lo que nos da cuenta es la aceleración centrípeta. Si estoy tomando como positivo hacia afuera, sin no menos. Cuando el movimiento es circular, este término es 0. Por lo tanto, solo me quedo este término, la aceleración centrípeta. Pero cuando yo tengo libertad de alejarme y acercarme, por supuesto que ese término es distinto de 0. Ya visteis entonces cómo lo hice en la explicación. Primero movimiento circular y luego quito esa restricción. Bien, esto en cuanto a y en cuanto a la dirección perpendicular, es decir, que si yo estoy mirando desde arriba, ¿no? Esta es la 1, entonces tendré una dirección que será, ¿no? Y montado sobre la bolita, si queréis, aquí tengo este otro eje, ¿de acuerdo? Como estoy tomando los ángulos con respecto a esa posición, θ, esto sería R, entonces tendré que los sentidos en los ejes serán de esta manera. Aquí tendría un vector UR y Uθ que me dicen la dirección y el sentido correspondientes a cada uno de los ejes. Lo que estoy haciendo es descomponer la aceleración en esos ejes. O sea que más lento yo no... Me da la impresión, no puedo ir. Muy bien, y ahora, entonces, si hago un diagrama del cuerpo libre sobre la bolita, la tensión, ya lo daba por supuesto, ¿no? Está actuando de esta manera. Entonces tendremos que la componente en la dirección perpendicular a R, vamos a decir en esa dirección angular, será 0. Y aquí que tendríamos la m1 por la aceleración a 1θ. ¿Y cuánto, qué era lo que teníamos ahí? m1, y que teníamos r1, θ1, punto, más 2 veces r1 punto, θ1 punto. Tenemos esto. Esto para la 1. Ahora, para la 2, la tenemos por aquí colgando. Las fuerzas serían el peso, 2 por G, y tendríamos la tensión en la cuerda de esta. Esta sería la dirección radial, por decirlo, si uno quiere pensar en coordenadas polares. Ahí podría pensar en utilizar, por ejemplo, la coordenada z cartesiana, sería lo mismo. ¿Entendéis? No. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Me da igual llamarlo R2 que Z2, me da igual. Vamos a pensar que es radial. Ya que estoy insistiendo mucho en lo de central, pues no voy a cambiar de opinión y decir, bueno, pues ahora. Entonces, sentido positivo hacia abajo. Muy bien.
¿Qué tendremos aquí? Entonces, para la 2 tendremos m sub 2g menos t igual a m sub 2 que será m sub 2, por supuesto tendríamos aquí r2 θ 1 menos r2 θ 2 punto al cuadrado, pero naturalmente aquí el ángulo no cambia, es decir, esto es 0 y por supuesto queda lo que nos quedaría en cartesianas. Es decir, que ¿por qué puedo intercambiar r por z cuando he dicho lo de cartesianas? Porque la ecuación es la misma. Así de sencillo. ¿Hay algo difícil en esto? O sea, ¿ahí? No, sí. Bueno, yo puedo coger el sentido que me dé la gana, iba a decir. En ese eje, yo puedo siempre decir el eje, yo pongo los sentidos que yo quiera. Luego, de acuerdo a esa dirección y ese sentido positivo, yo tengo que descomponer. ¿De acuerdo? ¿Entendido? O sea, que no hay ningún... Si yo utilizo la letra R, también le puedo dar a R el sentido que a mí me dé la gana. Pero mentalmente uno está pensando R siempre es alejándote del punto, el agujero en la mesa, verticalmente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de manera natural uno puede pensar que es positivo hacia abajo, pero si uno quiere llamarlo R con positivo hacia arriba, no hay ningún problema, también lo puede hacer. No os preocupéis, también lo puede hacer. Claro, en algún otro sitio eso se tiene que manifestar. ¿De acuerdo? En la ligadura, en los signos aquí. Entonces, os invito que esto que estoy diciendo ahí, decir, a ver si es verdad lo que está diciendo Miguel, que si yo cambio el sentido, al final el problema me queda igual. Sí, dime Carolina. Es un movimiento rectilíneo, ¿de acuerdo? Entonces viene descrito por una sola coordenada, ¿de acuerdo? Y ahora digo, y ahí me arrepiento a veces de decir, si, también podemos coger coordenadas polares, también para lados, no hay ningún problema. ¿Por qué no? Simplemente, es decir, es la distancia que yo me alejo del agujero. Entonces, por eso utilizo R. La letra R me sale de forma natural. Si yo pensase más bien, oye, coordenadas cartesianas, tengo el plano X, Y en la mesa, por ejemplo, entonces ese eje sería el eje Z. Y de manera natural, uno escogería quizás como Z positivo hacia arriba, quizás. También podría ser positivo hacia abajo, pero... Estas son las decisiones que uno toma en el momento de decir cuál es mi sistema de referencia. Luego uno no lo puede cambiar, pero una vez que te decides, adelante. Entonces tú podrías decir esto, Z, ningún problema, y entonces tendría entonces la ecuación. Voy a ponerla en rojo para que se denote bien cómo ahora es la otra. Tendría T menos M2G igual a M sub 2 por A sub 2 la coordenada Z. Y eso no sería nada más que M sub 2 es una coordenada cartesiana. Por lo tanto, Z2 punto. Es sencillo. Pura notación. Por supuesto, Z2 en este caso, dependiendo un poco de dónde tome Z2, dependiendo de dónde tomes el origen, supongamos que sea el mismo sitio, entonces tendríamos que tiene el sentido contrario. Sí. Una pregunta, ¿sería Sí. más coherente si ponemos, si tomamos coordenadas polares para el cuerpo 2, poner ¿Qué más QR da? para hacia arriba? ¿Qué más da? Da igual. Da igual, no os preocupéis. No le deis, no le deis muchas vueltas. Uno dice, tomo... Luego ya veréis. No, más que nada porque por el movimiento que va a seguir. No, a veces va hacia arriba, a veces va hacia abajo. ¿Qué más me da? No hay ningún problema. Hombre, por supuesto, todavía no he terminado con todas las ecuaciones. Lo que no puede ser es que yo tenga la ecuación en rojo y la ecuación en negro. Porque tienen signos contrarios. ¿No lo veis? Por lo tanto, en algún otro sitio tiene que cambiar esa decisión el signo de algo. Claro, en la ligadura,
Por supuesto, me falta una cuarta ecuación, que es la ligadura. Entonces, en uno veremos cómo la ligadura tiene un signo y en el otro veremos que tiene otro signo. ¿Está claro eso? Pero bueno, yo lo que no, simplemente invitaros ahora a que penséis, pero no lo voy a seguir, a partir de este momento no voy a seguir continuamente porque yo creo que lo único que voy a hacer es liaros mentalmente. Yo ya he tomado la decisión en lo que estoy dibujando, no en rojo sino en azul. ¿Está claro eso? Y vosotros deberíais pensar qué hubiese ocurrido, qué habría ocurrido si hubieseis tomado la decisión de decir el eje en rojo. Eso es vuestra obligación, así hablando claro. Es una obligación bien sencillita, por otro lado, ¿eh? Muy bien, o sea que tenemos esto y me falta la ligadura. Y la ligadura, voy a ponerlo por aquí. ¿Cuál es la ligadura? Que la longitud de la cuerda, vamos a llamarla L, es constante. Eso quiere decir que será tal y como he tomado yo las coordenadas, será la suma, estoy tomando el origen en el agujero, como he dicho, tan sencillo como R1 más R2. Así de sencillo. ¿No? Esa es la longitud total de la cuerda. No hay más cuerda, es esa. Y además aquí con la pequeña comodidad de que no me tengo que preocupar, oye, ya ves que el origen lo estás tomando ahí, R1 y R2 van a ser positivos. O sea, estoy sumando dos cosas positivas, no hay ningún problema ahí. Muy bien. Esta es la ligadura. Yo la necesito, fijaos que lo que me aparecen son las derivadas, son en todo caso las velocidades y las aceleraciones. Entonces, si yo derivo una vez con respecto al tiempo, fijaos que si derivo la primera vez, L es constante, me queda 0, R1 punto, R2 punto. Derivo otra vez, por supuesto, 0, R1 punto, punto, R2 punto. Vamos, hablando en cristiano, lo que ve todo el mundo, que las aceleraciones tienen una relación, en módulos son iguales, las aceleraciones radiales tienen una relación que es que tienen el mismo módulo y tal y como he tomado yo los sentidos de los ejes, sentido contrario. Es decir, que la ligadura es que R1 punto punto es igual a menos R2 punto punto. Si lo necesitase pero bueno, en principio va a ser las aceleraciones, no necesito más. ¿De acuerdo? Puedo ponerlo aquí si queréis. Entonces tendríamos aquí... Vamos a hacer un resumen. Teníamos menos T. Las masas son iguales. Yo creo que puedo ya ir simplificando, ¿no?, la cosa. Eran las dos masas en mi problema. En el viernes veíais que cambiaba un poquitín, pero aquí, en este problema, dos bolitas iguales de masa, no lo veo aquí, de masa M, o sea que es la misma masa, voy a quitar ya subíndices a la masa. Es decir, que tendré aquí M, R1 punto punto, menos M, que teníamos aquí, R1 tita punto al cuadrado. Esta es la primera. La otra era 0. Teníamos M, teníamos R tita R1, tita 1, 2 puntos, más M1, 2 veces R1 punto. Este término ya os dije que es en la aceleración Coriolis. Luego teníamos... perdón, sin el subíndice. Dime, sin el subíndice, perdón, que he dicho quitar los subíndices y yo mismo lo he puesto. Ahora teníamos, en la otra teníamos M2
M2, o sea, M, G, menos T, igual a M2, o sea, M, por R2, tita punto, y R1, tita punto, el sistema viene totalmente descrito por estas ecuaciones. Y ahora a simplificar masivamente. Toca simplificar. Muy bien, vamos a quitarnos y vamos a referirnos todo a, si queréis, me da igual, R1, R2, vamos, ya que nos estamos fijando, R2. Vamos a dejar en R2, ¿de acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí, y voy a eliminar T, o sea que voy a eliminar T, ese es mi objetivo, y voy a eliminar R1. ¿De acuerdo? Eso es. Pero antes de nada, esta ecuación. Esa es muy importante. Esa ecuación es muy importante. Esta ecuación es equivalente a ¿qué? Esta que me está representando aquí, lo dije. Esta está representando que las fuerzas son centrales, precisamente, sobre la bolita 1. Es del momento angular. Porque las fuerzas son centrales. ¿Y cómo? ¿Por qué dije yo, esa recibe un nombre, esa es la conservación? No, o sea, no cayó del cielo, sino que dije aquí, en estos vídeos, fue cuando lo dije. ¿De acuerdo? Y si me retáis, lo pongo porque ya lo he visto. Estaba dudando, me vi los dos y ahora estaba dudando en cuál de ellos. ¿Te ha entendido? O sea, que estaba grabado. No me tentéis, entonces, decir, eso no lo dijiste, porque en ese momento, entonces... ¿De acuerdo? O sea, que está ahí, para vuestra desgracia, está ahí grabado. Claro, está ahí grabado. Muy bien, o sea que la próxima vez todavía voy a tener que dejar el móvil para ver YouTube. Tampoco lo pensé, dije, tenías que haber dicho eso. Si ellos son capaces de ir directamente al minuto, entonces estoy yo ahí fijándome. Efectivamente, este sabía dónde estaba. Lo mismo que en el libro, lo mismo que en los apuntes. Una tercera fuente. Pero no se me ocurrió, la verdad. Bueno, entonces, ¿qué significa que esto era la conservación? Que esta ecuación es equivalente a ¿qué? A R1 al cuadrado, tita 1 es constante. Es constante. Fijaos si yo derivo esto con respecto al tiempo, si me sale la misma ecuación. Voy a llamarlo igual a C, esa constante. Eso quiere decir que al derivar esto es 0. Y esta es la derivada. Fijaos que el tiempo lo tengo aquí y aquí. Es decir, que tendré que aplicar la regla de la cadena. Es decir, tendría 2 R1 punto, ¿de acuerdo? Perdón, aquí es por el punto, perdón, que me faltaba el punto. Por tita 1 punto, esa sería la primera derivada, más R1 al cuadrado por tita 1, 2 puntos. Si yo saco factor común R1, tendré 2 R1 punto, tita 1 punto, más R1, tita 1, 2 puntos. Y esto todo igual a 0, que para eso tengo. Es decir, la misma ecuación. Es la misma ecuación. ¿Me entendéis? Es decir, que esto es constante. Luego me la pongo por aquí. Es decir, que esta
es lo mismo que utilizar esta ecuación. Si queréis por la masa, no hay ningún problema, que más me da que la constante esté por la masa. Lo pongo por la masa porque entonces ya puedo hablar directamente del momento angular. Él es el momento angular. Y es constante. Es una constante en el movimiento. Es decir, que si yo lo sé en un instante, como es, eso no me va a cambiar. Eso es lo que significa. Y eso tiene un poder masivo, como la conservación de la energía mecánica. Eso tiene para poder resolver problemas, siempre y cuando pues, quizás no te pidan por el tiempo, o lo que sea, tiene... ¿Pero de dónde sale eso? De las ecuaciones del movimiento, por supuesto. No sale de ningún otro lado, sale de las ecuaciones del movimiento. Y que las ecuaciones del movimiento, la segunda ley de Newton, las fuerzas están apuntando hacia el centro. Eso es lo que... Muy bien. Vamos a quitarnos todo esto. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Entonces, podemos ponernos, por ejemplo, T, vamos a ponernos por aquí. T va a ser igual a mg menos m r2 punto punto. Lo sustituyo aquí, es decir, que menos T va a ser menos más. Lo sustituyo ahí, m r2 punto punto menos mg, estoy ahora aquí, igual a m r1 punto punto menos m r1 tita punto 1 al cuadrado. Estoy cogiendo esta, he puesto T igual a mg menos mr2 dos puntos, como lo que quiero sustituir es menos T, pues le he cambiado el signo a toda ella. Ahora ya sé que aquí, naturalmente, tengo que meter todo esto. Y ahora estoy en la primera. Vamos a numerarlas, 2, 3, y así me podéis decir cuál no entendéis o cuál tenéis algún problema. He cogido la tercera, he puesto T, en la tercera he sacado T y la introduzco en la primera. ¿De acuerdo? De tal manera que ya me he trincado, así hablando, me he cepillado la tensión. He gastado una bala. Tengo varias. He gastado una bala. ¿De acuerdo? Es decir, que ahora tengo de la 1 y la 3, tengo esta. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo lo quisiese poner, aquí tendría, había dicho, puedo poner R2 o R1, me da igual, lo que queráis. Puedo poner incluso, voy a ponerlo todo, aquí hay unos, voy a ponerlo todo en función de uno. Es decir, que tendría aquí menos m r1 punto punto menos mg igual a m r1 punto punto menos m r1 tita 1 punto cuadrado. He gastado la 4. Fijaos que esto pasa aquí sumando, es decir, que tendría, simplificando, 2m r1 punto punto, este término y este término, ras, ras. Si este lo paso a la derecha, tendré aquí a la izquierda m r1 tita 1 punto cuadrado menos mg. Y he dejado dos ecuaciones. Y he gastado 1, 3 y 4. Es decir, que ahora voy a esta. Y todavía tengo esta sin tocar. He pasado de 4 a 2. Voy a resumirlo aquí, en resumen 2. Me la dictáis ahora, 2 a mí. Ahora, la ecuación 1' y 2'. ¿Qué teníamos? 2mr1 punto punto igual a mr1 tita punto 1 al cuadrado menos mg. No me he equivocado, ¿no? Vale. Y en la otra teníamos mr1 tita 1 punto punto más m
2 R1 punto tita punto igual a 0. Ya tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿De acuerdo? Fijaos que R1, ver ahora R1 y R2 es ver lo mismo. ¿De acuerdo? Pero yo necesito ahora, fijaos, son las oscilaciones en R. Es decir, que uno diría, bueno, aquí tienes la aceleración. Hace lineal esa ecuación. Ya, pero con una cosa, tienes que tener cuidado, aquí tienes tita 1, punto. ¿No? Entonces, ¿cómo hago lineal eso? Necesito saber cuál es la relación entre R1 y tita 1, o sus derivadas. Y esa me la da naturalmente de 2'. 2', acabo de hacerlo a mano, es decir, esto es equivalente a ¿qué ecuación? 2' es equivalente a la siguiente ecuación. ¿Qué había puesto? M. ¿Perdón? ¿Por qué la relación? ¿Por qué? Vale, buena pregunta. Porque fíjate, tú estás buscando oscilaciones armónicas. Y tú sabes que va a haber oscilaciones armónicas, es decir, estás buscando qué ocurre con R, con la aceleración de R. Tú sabes que va a haber si es armónica, lineal, al final lo que tendrás para R1 o para R2, más algo positivo, igual a una constante o 0. Esa sería la ecuación lineal. ¿De acuerdo? Es decir, tú sabes que la aceleración, en general, esto si fuese lineal, lo vas a tener como una función de R1. ¿Por qué he puesto F? Porque si me voy a YouTube, es la notación que he utilizado en los problemas. En vez de R tita, ¿qué más me da? Aquí la oscilación no es angular, es radial. ¿De acuerdo? Y es hacer lineal esta ecuación. Esta sería la exacta. Tengo que hacer lineal esta ecuación para ver las pequeñas oscilaciones. Pero veis que lo vais a ver, ¿eh? Porque ya veréis cómo, si lo vemos. Y uno puede probar y decir, oye, entonces si yo resuelvo las ecuaciones con el ordenador exactas, y yo resuelvo las ecuaciones lineales también, y superpongo las dos soluciones, no tengo que ver para pequeñas oscilaciones ninguna diferencia. Siendo dos ecuaciones diferentes, entre comillas lo diferentes. ¿No? Si hago esa afirmación, si no, no. Bueno, entonces, a tu pregunta, a ver si tú estás buscando oscilaciones, y en las oscilaciones, la ecuación que representa oscilaciones armónicas, o cualquier tipo de oscilación, vas a tener la aceleración. Tú necesitas saber cómo es la aceleración. En función de la posición correspondiente, la aceleración de la posición correspondiente. ¿Me entiendes? Vamos, a lo que estás acostumbrado. O, cuidado, que esto no tiene por qué ser, podría ser aquí G. Una constante, la gravedad. ¿Entendéis? Por eso he puesto 0 constante, para que os deis cuenta, no vaya a ser que. Entonces nosotros buscamos, o como teníamos en el caso del péndulo, teníamos una cosa como esta. ¿Recordáis? Aquí teníamos, entonces yo os decía, bueno, esto realmente lo que me permite es poder estudiar cuál es la posición de equilibrio y cuáles son las oscilaciones. ¿Cómo son las oscilaciones cuando la amplitud es pequeña? Y yo decía, pues una función f de tita. La f de tita era menos omega 0 cuadrado seno de tita. O, otro ejemplo, el del aro y la otra bolita que colgaba. Tenía para tita, tenía otra función diferente. Tenía tita 2 puntos y la función era diferente. Grabado también aquí.
aquí y aquí, si no me equivoco. ¿De acuerdo? No, lineal aquí, en esta, que estoy viendo el dibujo. En esas gracias. Que conste que se están viendo bastante, ¿eh? No tengo, o sea, no es que esté haciendo publicidad, sino que va bastante bien. O sea, hay bastante gente que le está echando un vistazo. Bien. No sé si eso ha contestado a tu pregunta de alguna manera. No del todo. Tú escoges las... ¿Qué te decide a ti para coger la segunda ecuación y no la de arriba? ¿Qué ves? Yo necesito una ecuación del movimiento para R de la masa 2. Así de simple. Y en esa ecuación, lo único, si puedo resolver el problema, lo único que me puede aparecer es R2. Lo mismo que en el bloque con el muelle, tengo X, por llamarlo X, y solo me aparece la aceleración de X y X. O si tiene amortiguación, me aparece la X 2 puntos, aceleración, X punto para la amortiguación y X. Eso lo habríais visto probablemente en electricidad en circuitos. En vez de con X, con la intensidad de corriente. Bueno, voy a continuar. Si no, medítalo un momento. O sea, estoy buscando, es la ecuación del movimiento, pero yo tengo ahí, uno dice, un momento, a ver, estoy intentando. Vuestro compañero tiene también razón en un sentido. Oye, ¿y no habrá oscilaciones para tita? Porque a lo mejor está bamboleando, en alguna manera está bamboleando tita, o sea que va bum, 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 de alguna manera. Entonces, a lo mejor podría haber preguntado cómo son esos bamboleos, esos tipos de oscilaciones en el ángulo. Sí, serían un poco curiosas porque siempre estoy avanzando, ¿no? Pero de alguna manera una oscilación en torno a una velocidad angular media, por decirlo así. Por supuesto, en ese caso me tendría que ocupar de cómo es la ecuación del movimiento para tita. Efectivamente. O sea que la pregunta de vuestro compañero tiene también su lógica ahora mismo cuando le estoy dando vueltas con la cabeza, ¿no? Pero la pregunta era para R, no era para tita. Yo para poder contestar, entonces, cómo son esas oscilaciones, necesito una ecuación que solo me aparezca esa incógnita. Si no, si tengo otra, si tengo tita, o sea, tú me estás diciendo, ¿y por qué no puedes trabajar directamente, que es lo que os pasaba ayer? ¿Y por qué no trabajo directamente con esto? Porque tú, oye, ¿y esto cómo es? Porque yo voy a tener que hacer lineal el problema. ¿Y cuál es la relación entre tita 1 y R? 1 o R2, me da igual. Si yo no la conozco, no puedo hacer lineal eso. Porque tengo que hacer un desarrollo en serie, vamos. Y si la función es una incógnita, ¿cómo voy a hacer el desarrollo en serie? ¿No? Cuando lo cuento parece más difícil de lo que es si uno tiene las ideas. O sea, tan sencillo como R2, necesito una ecuación en R2. A ver, ¿de dónde lo voy a sacar? Naturalmente tengo aquí tita 1, punto que tengo que eliminar. Entonces he puesto aquí a través de 2'. 2' equivalente, que me quedé aquí a medio camino, m, y que había puesto r1 al cuadrado, tita 1, punto. Es constante y voy a llamarla esa constante L. L1 si queréis. L1 por ser del cuerpo 1, vamos. ¿Vale? Eso quiere decir, ¿estáis convencidos de esto, lo que hice antes? Esta es esta. Sí o no. Pero al hacer ese cambio, o sea, ¿no estaríamos añadiendo la incógnita de L1? No, ¿quién me lo va a dar? Sí, bueno, por un lado decir, y ese L1 no aparece. ¿Dónde aparece? En las condiciones iniciales. ¿Y dónde están las condiciones iniciales? Uy, no, que no estoy aquí. Tengo tantos que no sé ni dónde estoy. Aquí. En este sistema hay condiciones para las cuales la bolita sobre la mesa sigue una trayectoria circular. Si tiramos la bolita, hallar el periodo de oscilación si el radio de la trayectoria circular antes de tirar de la bolita es de 1 metro. Si no soy capaz de encontrar eso para ese metro, entonces tendré un problema. Esta mosca también. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues sigamos.
Ahora estábamos con esto. Esto, todo el mundo convencido. Muy bien. Entonces tendremos θ 1 igual a L1 dividido por M R1 al cuadrado. Voy a borrar aquí esto. Por supuesto, sustituyo. Y tendré 2mr1 punto igual a mr1 θ1 al cuadrado. Voy a poner al cuadrado, que no se me vaya al cuadrado y a la cuarta. Eso significaría L1 al cuadrado m cuadrado R1 a la cuarta. Menos mg. Está, prácticamente ya está. O sea, cuando uno ha hecho eso ya, dices, lo tengo. Aunque quizás no estéis todavía muy convencidos. Bueno, por lo pronto, vamos a trincarnos m, que lo podíamos haber hecho hace un rato y no me lo quito. Es decir, que ahora ya tengo una ecuación y una incógnita. Sí. Ahí, el cuadrado ese, lo pusiste porque hay un cuadrado en la... Hombre, claro, digamos, para no equivocarme con las potencias. La simplificación de esa sin cuadrado. Solo el r al cuadrado. Si yo tengo esta ecuación y despejo θ 1 punto, Sí, luego luego lo elevo al cuadrado para meterlo aquí, simplemente porque para mí, en ese momento dije, lo voy a elevar al cuadrado abajo, ya está, no tiene más. Es decir, ya tenemos la relación entre la aceleración y la posición. Y esta es 2R1 punto. Este es, si me permitís, cubo. Esto era al cuadrado, que no se me olvide. Este es un dividido por m al cuadrado, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, que tendremos L1 al cuadrado, m cuadrado, R1 al cubo, menos G. Sí, llevamos un montón de tiempo. Las ecuaciones las teníais que haber tenido, las teníais del otro día, y yo no os lo... ¿no? O sea, que yo he empezado desde cero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que no pongáis esas caras largas, por favor, porque es que si no parece como teníais las tres ecuaciones y los apuntes. Es decir, anda, esa ecuación es simplemente... O sea, que no es empezar, no... En eso hay que ser... Podéis ser críticos conmigo, efectivamente os lo pido, que seáis críticos conmigo, pero a cambio yo soy crítico con vosotros. Ese es el problema, que esto no es una carretera en un solo sentido, es en los dos, ¿de acuerdo? Entonces, sed críticos, por supuesto que es bueno. Bien, yo la quería para R2, ¿de acuerdo? O sea que aquí simplemente tendríamos que cambiar el signo si la quiero en R2, si alguien lo hubiese hecho en R2. A mí me da igual ver las oscilaciones en R1 que en R2. Está claro. Es decir, que lo que va a hacer la de arriba es oscilar en torno a... Ahora viene lo del 1 metro. Muy bien, podríamos ponernos aquí si queréis y dividir por 2. Eso ya como queráis. Dividimos todo por 2. Muy bien, suponiendo que nosotros tuviésemos ya el L1. Vamos a dejarlo eso para el final. Suponiendo que ahora tenga L1. Supongamos eso. Fijaos que digo, supongamos. Si luego no lo tengo, entonces todo lo que voy a decir a continuación no me va a servir. Pero ahora quiero seguir con esta, que para eso es no perderme en el camino siguiente, sino decir, y ahora esto son oscilaciones, digamos, esto me va a representar a oscilaciones, sí, lo vimos el viernes, pero ahora necesito oscilaciones armónicas.
en torno a la posición de equilibrio. Y la posición de equilibrio era R1 igual a 4. ¿De acuerdo? Es decir, que me están diciendo que tengo que hacer el desarrollo en serie de todo eso en torno a eso. Esto lo podéis ver como R1 punto punto. Es decir, que tendré que quedarme con el término lineal. Tengo que hacer la derivada con respecto a df, con respecto a R1 y 1 metro. Y esto, por supuesto, multiplicarlo. Ahora voy a ponerlo aquí, voy a hacer la aproximación. Esto será aproximadamente, no lo voy a poner igual, aproximadamente, para pequeñas oscilaciones. Fijaos que si es posición de equilibrio, f evaluado en 1 metro es 0. ¿Está eso claro? ¿Está eso claro? O sea, que ahí ya estáis viendo de dónde voy a sacar también, si esto tiene que ser 0 para 1 metro, ¡anda la mar! Si tengo L1. De ahí mismo, por ejemplo. Ahora vuelvo otra vez a repetirlo porque no os habéis enterado. Pero bueno, ahora estoy con el desarrollo. Si es posición de equilibrio, entonces tendré que en 1 metro eso será 0. Esto será f evaluado en 1 metro, voy a ponerlo así. Si es posición de equilibrio, esto es 0. Porque la aceleración es 0 para la posición de equilibrio. Y esto más el término lineal. La derivada de f con respecto a R1 elevado a en 1 metro. Por R1, estoy en el 1, menos 1 metro. Vamos a llamarle a ese, por no poner R1 1 metro constantemente, voy a llamarlo R0, la posición de equilibrio. Posición, el radio de equilibrio. Mejor dicho que la posición, vamos a poner, es la posición para la 2, pero para la 1 es el radio de equilibrio. Es decir, que aquí habría puesto R1, punto, punto, será aproximadamente F de R0, que esto es 0, al ser de más, la derivada de F, evaluado en la posición de equilibrio por R1. Estoy haciendo el desarrollo en serie de Taylor y me quedo con el término lineal. Bien sencillo. ¿Y eso va a ser una buena aproximación? Hombre, siempre y cuando las oscilaciones sean pequeñas. Si no, por supuesto, que tendría que cogerme más términos. ¿De acuerdo? Pero ahí el enunciado, eso no lo tengo que demostrar, el enunciado me está diciendo pequeñas oscilaciones. Por lo tanto, pequeñas oscilaciones significa hacer lineal, a ver que se os queda grabado a fuego ahora después de esta... Hacer pequeñas oscilaciones es hacer lineal la ecuación del movimiento. ¿Está eso clarísimo? ¿En torno a qué punto? Eso se le olvida a uno muchas veces. Puedes hacerlo lineal, pero ¿en torno a qué punto? A la posición de equilibrio estable, por supuesto. No cualquier punto. Y esto, naturalmente, nos tiene que dar ¿qué signo? Tiene que ser negativo por narices. Porque si no, entonces, ¿qué ocurre? Que no es una posición, sí, será una posición de equilibrio, porque esto es 0, pero es una posición de equilibrio inestable. Claro, para eso necesito también que hubieses entendido cuando puse yo la gráfica, grabado probablemente, de tita 2 puntos frente a tita. Y dije, vamos a analizar en esa gráfica cuáles son las posiciones de equilibrio, las que cortan el eje horizontal. ¿Lo veis? Cómo es otra vez repetir lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Me queda L1. O sea que esto ya, este trabajillo, lo hacéis vosotros. La derivada de todo esto, o la hago yo si queréis. Por una vez voy a hacerlo.
Voy a cogerme, que estáis cansados. Entonces, necesitamos la derivada de todo esto con respecto a R1. ¿De acuerdo? Tenemos por supuesto G es constante, eso se me va fuera. Un medio, o sea, eso se va, un medio. Y ahora tengo la constante L1 al cuadrado dividido por M al cuadrado. Es decir, que tengo que hacer la derivada de 1, o mejor dicho, de R1 elevado a menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso cómo es? Menos 3 por R1 elevado a menos 4. Es decir, voy a ponerlo en el denominador, si me permitís, el 3 lo pongo por aquí y el signo menos para afuera. Menos 3 medios de 1 dividido por R1. Sí. Estás derivando una constante. Por lo tanto, ya sabéis lo que pasa con la constante al derivarla, ¿no? Que es 0. ¿Sale negativo? Bien, Miguel, te sale negativo. Genial. Está. ¿Esto evaluado dónde? Me falta evaluarlo en R0. R0. Yo recuerdo que R0, os decía el enunciado, que era 1 metro. ¿De acuerdo? Y ahora, pero me falta L1. Entonces, habría varias formas de hacerlo. Una es la que, según he ido hablando, tenía otra en la cabeza, pero digo, a lo mejor lo ven más fácil así. Si es una posición de equilibrio, entonces, ¿qué ocurre? Que esto es 0. Es decir, que tengo 1 medio de L1 al cuadrado, M cuadrado, R0 al cubo menos G. Es decir, que L1 igual a 0. Es decir, tendré L1 al cuadrado dividido por M cuadrado, R0 al cubo menos G igual a 0. Es decir, que voy a tener, pasa G a la derecha, y lo que tendremos es que L1 al cuadrado es igual a M cuadrado, R0 al cubo por G. Hombre, por supuesto, estoy buscando L1. Si no tengo L1, no tengo, iba a decir, no tengo nada. ¿Cuál es el valor numérico? Porque todavía me queda el periodo, ¿eh? O sea, estoy haciendo el lineal. ¿Puedo despejar? Entonces, ¿os habéis dado cuenta de lo que he hecho? Es un momento ahora delicado. Pero, si ahora despejamos, sin tener en cuenta la derivada, ¿para qué hiciste la derivada? ¿Lo ves? Eso significa que no lo has entendido. Para mí. Tú tienes la ecuación del movimiento exacta para R1. ¿La ves? Esa. Y ahora digo, en torno a la posición de equilibrio, R1 igual R0 1 metro. ¿Qué significa que eso sea? Es una trayectoria circular. R1 es constante. R1 no cambia, es una posición de equilibrio. Para R1, por supuesto. Eso significa que entonces R1 punto es 0 y R1 punto punto, por supuesto que es 0. Si es de equilibrio, una posición de equilibrio, ¿por qué se caracteriza? Porque tú pones el cuerpo en esa situación, o el sistema en esa situación, con velocidad 0, sueltas y resulta que queda en esa posición. Eso quiere decir que la aceleración tiene que ser 0. Porque si lo dejas con velocidad 0 y la aceleración es distinta de 0, pues va a adquirir una velocidad. Es decir, se va al carajo. Eso lo tenía que haber quitado de la grabación. ¿Vale? ¿Entendido? Todo el mundo. Muy bien. Y ahora, como veis, nos va a quedar todavía una más bonita.
Sustituyo L1 por esto. Menos 3 medios. L1 al cuadrado dividido por M al cuadrado. Es decir, que el M al cuadrado se me va. Es decir, que me queda R0G. R0 cubo G. Dividido por R0 a la cuarta potencia. Ya veréis cómo al final resulta una expresión sencilla. Es decir, que tengo que R1 punto va a ser aproximadamente igual. Voy a poner ya igual porque estoy en pequeñas amplitudes. ¿Entendéis cómo intercambio? Ahora estoy sustituyendo esta ecuación por esta. Esta no es exactamente igual, pero es muy válida para pequeñas oscilaciones. Menos 3 medios. G dividido por R0, esto estaba evaluado en R0, por, me falta el R1, y ya está. Ya está. Y luego tengo una pregunta que haceros, a ver si habéis entendido la física del asunto. Es decir, ecuación linearizada o lineal del movimiento. Válida solamente para pequeñas oscilaciones. En torno a la posición de equilibrio. Y es este. Sí, dime. A partir de cuál es la distancia a partir de la cual el movimiento deja de ser armónico. Eso fue lo que discutí en su momento y dije, evidentemente eso hay que evaluar cuál es tu error que tú admites como válido. Entonces tendrías que ver cómo es el término cuadrático y compararlo frente al término lineal. Y decir, el término cuadrático es un 1% del término lineal. ¿Vale? Entonces tú admites un error del 1%. Es decir, que yo te doy la vuelta a la tortilla y te digo, tú me tienes que dar primero el porcentaje que admites y luego yo te digo hasta qué amplitud vale. Es decir, con un ejemplo, permitidme, vuestro compañero me dice eso, ¿hasta cuándo es válido que seno de tita es aproximadamente tita? Coge la calculadora y yo te digo, vale solo hasta que un error relativo del 1%. Entonces tú verás ahí hasta qué tita te vale eso. Tendrás que hacer seno de tita menos tita dividido por el seno de tita. O seno de tita menos tita dividido por tita. Eso sería el error relativo. Y yo te digo que sea en tanto por ciento el 1%. Tendrás que ir probando los titas hasta que eso supere el 1%, o sea, 0,01. Fíjate. Eso sería que tenga que ser menor que 0,0. Es decir, yo te dije el término cuadrático, pero te puedo decir la función entera. Esto sería el seno de tita. ¿Lo entiendes? Eso es evaluar el error. Por supuesto no es exactamente igual, pero si es un 1%, pues a lo mejor te vale. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Vale. Y ahora nos falta contestar, porque nos decía el periodo, ¿no? El periodo. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es el periodo? Todo esto es la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Por lo tanto, el periodo t va a ser 2pi. Voy a darle ya la vuelta a la tortilla. 2pi. Raíz cuadrada. Lo que tenga abajo va arriba. 2R0. No. Disculpen. Sí.
No, es que no es el aula correspondiente, me parece que es otra. No se preocupe, no pasa nada. Teresa. No pasa nada, todos los años es lo mismo. Y esta es... Y R0 era 1, ¿eh? Y ya está. Bueno. Bien. Ah, sí, la pregunta.